Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estudiar los principios de base de la administración. Bien, para empezar vamos a estudiar ciertos conceptos que se tienen de la administración. Empezamos. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. Esto fue escrito por James A. F. Stoner y Charles Walker. Entonces nosotros podemos decir o analizar que desde el punto de vista de estos actores, la primera definición de administradores debe prescindir de sus habilidades y aptitudes y valerse de un proceso bien definido para realizar ciertas actividades interrelacionadas, todo con el propósito de lograr las metas de la administración. Tenemos por acá otro concepto y dice: la administración es el arte de lograr que se hagan ciertas cosas a través de la persona. Esto lo escribió Mary Parker Fowler. Entonces, podemos decir que ella define la administración como un arte, y el arte en sí implica la habilidad de lograr por medio de otros las cosas que nos proponemos. En el caso de las empresas, lograr sus objetivos, sea a corto o a largo plazo. Tenemos otro concepto por acá. Dice que la administración es una ciencia. Este otro concepto ya da otro punto de vista porque lo ve como una ciencia. Dice que es una ciencia social compuesta de principios técnicos y prácticos y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. Lo que quiere decir acá Wilber Jiménez Castro, que además de considerarlo como una ciencia social, dice que la parte de la administración tiene sus bases en principios técnicos y prácticos que le sirven para coordinar el esfuerzo humano y de esa manera alcanzar los propósitos de la administración. ¿Cuáles son los propósitos de la administración? Bueno, ahí va a depender cuáles son los objetivos y metas de cada una de las empresas. Tenemos por acá otro concepto y dice: la administración es el proceso. Bien, entonces nosotros podemos analizar acá, hay muchos conceptos acerca de la administración. Hemos visto dos anteriores, uno que lo define como una ciencia, otro que lo define como arte, y este tercer concepto lo está definiendo como un proceso. Y bien, dice: es el proceso de diseñar y mantener un entorno en que trabajadores en grupo, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Esto fue escrito por Harold Kohn y Hein Willis. Entonces, en esta última definición está considerada desde el punto de vista de una visión global de la administración, tomando en consideración los rápidos cambios que ocurren en el mundo. Bien, avanzamos y entonces la pregunta es la siguiente: ¿la administración es ciencia o es arte? Aunque el último concepto lo maneja como un proceso, pero un proceso más metódico que lo podemos considerar dentro de la ciencia. Entonces, ahí la pregunta: ¿es ciencia o es arte? Y nosotros fácilmente tendríamos que, para poder definir si esta es una ciencia o es un arte, hay que conocer también qué es ciencia y qué es arte. Bien, entonces, pero ¿qué dice acá? Pero ¿en qué se diferencia la ciencia del arte? Muy bien, vamos a definirlo. Ciencia, en primera instancia, por ser conocimiento organizado, la característica esencial de la ciencia es que aplica el método científico al desarrollo de conocimiento. Tiene conceptos claros y conocimiento acumulado que se han desarrollado por medio de hipótesis. Y por último dice que experimenta y analiza. Eso es la ciencia, eso hace la ciencia, va aplicando el método científico a un tema, a un fenómeno, y esto genera teoría y puede ser comprobada. Entonces, esta es la parte científica. Ahora, vamos a ver la parte del arte. Dice que el arte progresa con la práctica. Sencillo.
Implica habilidad, destreza, pensamiento creativo. Pone en juego el corazón y la mente del gerente. Entonces, nosotros podemos concluir que tanto el conocimiento como el arte de la administración son esenciales, porque para administrar eficazmente debemos saber cuáles son las verdades fundamentales que pueden usarse, pues la información que se procese, los principios y las teorías que son productos de la ciencia deben ser cuidadosamente interpretados y aplicados a las situaciones particulares del conocimiento, y para esto se requiere arte, es decir, se necesita de un gerente creativo, un artista que sepa hacer la mejor combinación del arte y de la ciencia para administrar con eficiencia y eficacia. Entonces, podemos decir que esto está de la mano, la parte científica con el arte de poder desempeñar un conocimiento, de poderlo aplicar y que esto sea en pro o en beneficio de la empresa, de la organización. Bien, ahora se proponen algunos conceptos de la administración. Se dice que la administración es una ciencia social que utiliza el conocimiento organizado para aplicar principios y teorías a la conducción de grupos humanos con el objetivo de llevar a la empresa a la consecución de sus fines, cumpliendo el objetivo de la empresa. La administración es el arte que consiste en dirigir y articular armónicamente las habilidades y aptitudes de grupos humanos, con el fin de lograr que las metas individuales se identifiquen con el propósito de la empresa, de tal manera que la unión del esfuerzo común conlleve al logro de los objetivos propuestos por la planificación. Y por último, tenemos también que la administración es una ciencia compuesta de principios y técnicas que conlleva el arte de dirigir y coordinar el esfuerzo humano hacia el logro de los objetivos empresariales. Ahora vamos a ver la importancia de la administración. Se aplica a toda actividad de la vida humana, pero el objeto principal de la función administrativa es la empresa. Ok, no olvidemos esto. El objeto principal de la función administrativa es la empresa. Esta no puede prosperar por mucho tiempo si no administra con efectividad. Si no hay una efectiva administración, entonces la empresa va a quebrar. El gerente debe estar bien consciente de lo importante que resulta el hecho de administrar una empresa, pues en gran parte la determinación de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia de aquel en quien se ha confiado la tarea de administrar. O sea, el gran peso que tiene nuestro administrador de la empresa es fundamental. Y por último, dentro de la importancia de la administración, es de reconocer que el desarrollo social y económico solo puede producirse por medio de una buena administración, de tal manera que ella resulta ser el elemento crítico y fundamental del progreso de una empresa. Bien, aquí dice acerca de los principios de la administración. Tenemos a Frederick Taylor y a Henry Facioll. Ellos ambos son llamados padres de la administración. En ese tiempo, Taylor fue obligado a defender sus ideas ante un grupo de congresistas de la Cámara de Representantes, en donde la mayoría de los cuales no simpatizaban con su manera de pensar, porque al igual que los líderes sindicales pensaban que las ideas de Taylor favorecían la explotación y el despido de trabajadores. Entonces, podemos decir que los principios fundamentales que según Taylor sustentaban el enfoque científico de la administración son preceptos básicos que no están alejados de las ideas fundamentales de un gerente moderno. Entonces, nosotros podemos resumir estos principios de la siguiente manera. Número 1. Sustituir las reglas prácticas por el conocimiento organizado, porque según Taylor, el enfoque administrativo debía ser PIRI. Eso en la parte de los principios
Número 1, tenía que pasar de la parte práctica ya a un conocimiento más organizado para generar o conseguir esos objetivos de manera eficiente y rápida. Número 2, obtener armonía más que discordia en la acción del grupo. Un enfoque basado en las relaciones humanas como medio para proporcionar su mejor oportunidad a los seres humanos de ser más productivos. El tercero, lograr la cooperación de un grupo en lugar de fomentar el idealismo caótico, ¿verdad? Tenías que trabajar en equipo. Número 4, trabajar en busca de una producción máxima de una producción restringida. Y número 5, desarrollar a los trabajadores hasta el más alto grado posible para su propio beneficio y la mayor prosperidad de la empresa. El enfoque es que si nuestro colaborador avanza, la empresa avanza también. Bien, ahora vamos a revisar los 14 principios de Henry Fayol para administrar una buena empresa. Número 1, división de trabajo. Esto se refiere a la especialización necesaria para lograr la eficiencia en el uso de la mano de obra. Este principio debe aplicarse a todo tipo de trabajo, ya sea técnico o administrativo. Esto significa que una organización para que funcione correctamente debe considerarse todas aquellas habilidades y destrezas y delegar sus funciones, trabajos según su nivel de experiencia en el puesto. Entonces tiene que considerarse desde el punto de vista especialista en el área. No se va a poner a trabajar a un colaborador novato, por decirlo así, en un área delicada. Tiene que tener un alto grado de experiencia o de especialización para poder desarrollar ese trabajo y poder desempeñarse de la mejor manera para contribuir a los objetivos reales de la empresa. Número 2, de autoridad y responsabilidad. De acuerdo con este criterio, la responsabilidad y autoridad están relacionados. Fayol concibe la autoridad como una combinación de factores oficiales derivados de la posición de gerente, factores personales que conforman un puesto de inteligencia, experiencia, crecimiento moral, entre otros. La disciplina. Hablando de la disciplina, se entiende como la obediencia y el respeto de los valores fundamentales que todo colaborador debe de tener dentro de la empresa. La buena conducta y las relaciones de forma respetuosa en la base en la que se sustentan las relaciones entre cada uno de los colaboradores. La unidad de mando. Este principio se refiere a la necesidad en que el empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuenta de las actividades a esta misma persona. Unidad de dirección. La unidad de dirección hace referencia a la unidad y el enfoque. Todas las actividades de los colaboradores se dirigen a un mismo objetivo y, por lo tanto, deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción, de subordinación del interés individual al general. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. Es decir, acá, por mucho crecimiento que un colaborador aspire, siempre tiene que acoplarse a los objetivos generales de la organización. De remuneración. La remuneración y los métodos de pago deberán ser justos y permitirles a los empleados y a las empresas la satisfacción máxima posible. Descentralización. Es el grado en el que la autoridad está concentrada o dispersa. No se refiere estrictamente a la centralidad o a la centralización de la autoridad. La 9, cadena escalar, es una cadena de superiores desde los niveles más elevados hasta los más bajos, los cuales habrán de haberse normalmente observados, pero no se respetarán cuando el hecho de seguirlos escrupulosamente fuera para los objetivos de la organización. El orden
se refiere al material y social, un lugar para todas las cosas o todas las personas, y todas las cosas y todas las personas en su lugar. No se puede tener colaboradores que están asignados en cierta área trabajando o perdiendo el tiempo por decirlo así, en otras áreas. De equidad, este establece la necesidad de que los gerentes sean equitativos cuando traten con los subordinados, en este caso los colaboradores, y de esta manera podrá obtenerse la lealtad y devoción de cada una de las personas. 12. Estabilidad de los empleados. Este criterio o este principio debe apropiarse de la seguridad de los colaboradores en sus puestos de trabajo. La rotación de puestos solo es válida en casos necesarios, de lo contrario es signo de mala administración. Es decir, si tú has sido contratado para efectuar actividades de limpieza, pues entonces ahí tienes que seguir. Ya si te degradan a otras actividades que no te corresponden, entonces ya hay mala administración. De iniciativa, se dice que los gerentes al sacrificar la vanidad personal con el fin de permitir que los subordinados ejerzan la iniciativa, es decir, se deben tomar en cuenta las opiniones del personal, siempre que sean formuladas inteligentemente. Cada uno de los colaboradores tiene propia iniciativa, ya sea por la motivación o por las aspiraciones personales que cada uno tiene, y que estas iniciativas tienen que ser en conjunto a los objetivos de la empresa. De espíritu de equipo. Este principio se reúne así: la unión hace la fuerza. Si todos los colaboradores están unidos, la empresa, y si la empresa está bien administrada, organizada, va a cumplir sus metas y objetivos concretos. Bien, tenemos acá también la aplicación de los principios de la administración. Es necesario recordar siempre que los principios sirven como guía en la planeación del resultado. Son básicos, pero tampoco son absolutos. No son leyes ni dogmas y no deben ser considerados como demasiado rígidos. Deben ser prácticos, es decir, que puedan usarse sin importar lo remoto que en el tiempo sean las aplicaciones. Deben ser aplicables en un precepto básico y proporcionando así una perspectiva inclusiva. Y por último, deben ser consistentes. Administración creativa. Bueno, aquí la creatividad se ha convertido en parte importante de la vida organizacional. En esta época en donde la competencia es fuerte, con escasez de recursos y costos altos de mano de obra y de equipo. Cualquier cosa que lleve a operaciones más eficientes y eficaces aumenta la probabilidad de supervivencia y del éxito de las empresas. Una de las cosas es la creatividad. Ella les permite a los administradores prever el cambio y encontrar nuevas y mejores maneras de hacer el trabajo, razón por la cual ha adquirido mucha importancia a medida que las nuevas tecnologías, productos y métodos hacen obsoletas los antiguos. Las personas que son creativas causan malestar a las demás personas, miembros de la organización, pues siempre están poniendo en tela de juicio la forma de hacer las cosas, trastornan la rutina y sus ideas requieren revisión y moldeamiento. Las personas creativas detectan un problema en la empresa y se sumerge en él, es decir, comienza a buscar a nivel mental la mejor solución. Reúne toda la información necesaria, inventa hipótesis, incuba la información y así busca la mejor solución. En este paso, el individuo da la impresión de estar ocioso. La verdad es que su subconsciente está organizando el conocimiento para aplicarlo a una solución eficiente. El individuo creativo o un grupo de ellos pueden ser estimulados a que participen en la solución de problemas organizacionales por medio de las técnicas participativas tales como la tormenta o lluvia de ideas y la toma de decisiones de grupos creativos. Tenemos también la administración e innovación. La administración con efectividad
de un don, un arte, es en síntesis creatividad. Sin embargo, por sí sola la creatividad no es suficiente para llevar a la empresa al logro de sus objetivos. Es necesario el elemento innovador, lo cual significa que la nueva idea sea susceptible de implantarse para que la organización se beneficie con ella. Tenemos la creatividad y la innovación. La creatividad es uno de los factores más importantes en el proceso de administración de los recursos humanos. Es necesario entender que las personas difieren en su capacidad para poner en práctica su talento creativo, y de la misma manera las organizaciones difieren en su capacidad de traducir en nuevos productos, procesos o servicios los talentos de sus integrantes. Por lo tanto, se debe distinguir entre lo que se entiende por creatividad y lo que se entiende por innovación. Se le llama creatividad a la capacidad de desarrollar nuevas ideas. En cambio, innovación significa el uso de esas ideas. En una organización, esto puede significar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo procedimiento para la realización de ciertas actividades, de tal suerte que para estimular y administrar la creatividad, los gerentes necesitan conocer el proceso creativo, es decir, cómo se generan las grandes ideas, cómo desarrollarlas, cómo implementarlas y cómo poder seleccionar a los colaboradores que posean este don. Estimular su comportamiento creativo y diseñar un clima organizacional que lo florezca. Entonces, en síntesis, nosotros podemos decir que la administración requiere de creatividad e innovación. Y vuelvo a repetir, la creatividad significa generar nuevas ideas, producir algo nuevo, es decir, ideas innovadoras, y la innovación es la materialización de la idea de un nuevo producto, servicio o método de producción. O sea que cuando nosotros estemos hablando de innovación es porque una idea loca, como dicen, ha sido creada y ha sido materializada. Así que es de discernir bien estos dos términos entre creatividad e innovación. Y por último tenemos la excelencia administrativa. La excelencia administrativa de una empresa se mide en función de la calidad del servicio o producto que ésta ofrece a los clientes, considerándose además otras cualidades que la hacen altamente competitiva. Una empresa con excelente administración es aquella que no solo obtiene utilidades consecutivas, sino que además responde a las necesidades de los clientes con una eficacia extraordinaria. Es decir, que el producto que ella comercializa es tal la calidad en todos sus aspectos que cubre ampliamente las expectativas de los consumidores. Proporciona a los colaboradores un buen ambiente de trabajo y cumple con sus obligaciones sociales. En una empresa con tendencia de acción que se mantiene en estrecho contacto con sus clientes, conoce sus preferencias y se ajusta a ellas. Es competitiva, fomenta el espíritu emprendedor, hace que las personas sean productivas y crean en sus empleados la conciencia de que sus mejores esfuerzos son indispensables y los hace participar en todos los beneficios del éxito de la empresa. La empresa con excelencia administrativa mantiene una estructura tal que tiene pocos niveles jerárquicos y un personal staff sencillo. No se desliga de las metas y actividades principales y crea una atmósfera donde haya dedicación a los valores centrales de la compañía y la combina con tolerancia para todos los empleados que acepten dichos valores. Así es la empresa que continuamente va en busca de la excelencia.